Dios te bendiga, Dios te guarde en esta noche. Vamos a comenzar con la clase. Vamos a tratar de hacer una introducción del libro Apocalipsis y comenzar con el primer capítulo. Yo creo que hasta ahí vamos a llegar porque este libro es bien profundo. Así que vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. En esta preciosa noche que nos permite continuar con estos estudios, ya este es el estudio 23, Señor, te damos gracias por este día precioso que nos has dado, que compartimos con la familia. Padre Celestial, glorifícate de una forma especial en cada uno de ellos, Señor, en cada una de las familias que están aquí representadas, Señor, bendícelas. Padre, danos sabiduría, danos entendimiento, danos inteligencia, Padre Celestial, y necesitamos tu Espíritu para la comprensión y el entendimiento de este estudio, Señor. Es vital tu presencia, Señor, para, Señor, completar nuestro aprendizaje. Desde el cielo ayúdanos, Señor, quítame a mí, ponte tú, Señor, Espíritu Santo, toma control de todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Y amén. Dios te bendiga en esta noche nuevamente. Juan, vamos a leer el Apocalipsis que lo escribió Juan. Y Juan fue el único testigo de la crucifixión de Jesús. No, ninguno de los apóstoles estaba por todo aquello allí. Era el único. Era el único que estaba por allí. Así que es el único testigo de esa crucifixión. Y él dice, Jesús le dice, hijo, aquí tu madre, madre, aquí tu hijo. Lo señala Juan como, y a la madre de él, a María, y le entrega a María a Juan. Y la historia dice que María se fue a vivir con Juan y murió allá del cuidado de Juan. Así que para Jesús entregarle su madre a Juan, Juan tiene que haber sido tremenda persona, una persona de confianza, una persona excepcional. Así que ese dato lo tenemos ahí. Juan era hermano de Jacobo, eran dos, los hijos del trueno le decían, porque querían exterminar en una ocasión a los samaritanos. Se pusieron bravos, eso está en Marcos 3:17, Marcos 3:17. Eran un poquito violentos los hermanos. Ahí Juan, aunque dice que era el apóstol del amor, pero era un poquito agresivo. Fueron testigos de la transfiguración, Juan, Jacobo y Pedro. Son en Marcos 9:1 habla de la transfiguración y fueron testigos. Así que le estamos dando información de quién es el escritor de este libro de Apocalipsis. Aparte de otras cosas que él escribió el Evangelio de Juan, él escribió las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, ¿okay? Y era uno de los que iba discutiendo con su hermano y otros más, a ver quién era el mayor al camino a Capernaum, que después el Señor los cogió por el cuello y le dijo, ¿de qué están hablando? Como haciéndose el loco el Señor, pero ya el Señor sabía de qué estaban hablando y no le quisieron decir. Entonces el Señor empezó a decir, mira, el que quiera ser aquí mayor tiene que servir al otro. Y por ahí ustedes más o menos saben la historia de ese suceso, pues ahí estaba Juan metido también, en todos los revoluciones. Juan le llamó la atención a uno que estaba sacando demonios en el nombre de Jesús. Y él fue, ya le dijo, no, pero es que tú no eres del grupo, tú sabes, él creía que eso era una sociedad, un club social, y así hay mucha gente que se cree que son los únicos que pueden ministrar y los únicos que pueden sacar demonios, los únicos. No, hermano, esto es un cuerpo. Aquí el único requisito para tú orar por otro es que seas hijo de Dios. Y ese hombre era hijo de Dios y el mismo Jesucristo lo reprendió. Le dijo, el que no está contra nosotros, papá, está con nosotros. Así que déjalo quieto, déjalo tranquilito, que él está con nosotros. Y ese era Juan. O sea, Juan no era, el tipo era bravo, era agresivo. Sin embargo, fue el apóstol del amor, testigo de la muerte del primer apóstol. El primer apóstol que murió fue Jacobo. El primer apóstol, mártir que murió fue Jacobo, el hermano de él.
Así que ahí empezó a ablandar el hombre, porque así es. Todos estos apóstoles estuvieron 3 años con Jesús, y esa fue la escuelita, y ellos empezaron, ¿verdad?, de una forma, pero terminaron de otra, violentamente, agresivamente, con ese entrenamiento de 3 años. Ellos fueron unas personas muy diferentes, y un día pues podemos dar aquí una clase de las personalidades de cada uno de los apóstoles, porque tengo material para eso, pero eso es harina de otro costal en este momento. Este Fue preso en la isla de Patmos. La isla de Patmos está al sur de Turquía. Era una isla, que era una cárcel. La isla era una cárcel y enviaban allí. Parece que en California, cuando hicieron la cárcel de California también, que era una isla, este esa cárcel también parece que copió la de Patmos. Pues los pasaban a esa isla ahí, y esa isla era la cárcel donde enviaron al apóstol, que los perseguían para ese entonces. Él vivía en una cueva ahí, dicen la historia, que vivía en una cueva, y su almohada era una piedra. Imagínate, uno se ablanda, ¿sabes? Con esas condiciones, se ablanda cualquiera. Dice que usó la palabra eh, amor más de 80 veces, y la palabra verdad más de 45 veces. Él escribió el Evangelio de Juan y 3 cartas más, por último el Apocalipsis, así que usó ahí 45, mencionó 45 veces la verdad, pero sobre la verdad dijo amor más de 80 veces en esos libros. Eso es un mensaje. O sea, nosotros anunciamos la verdad, pero la verdad tiene que estar acompañada de amor. Si no, no va para ningún lado. El doble. 45 sobre 80. Así que él 80 veces mencionó la palabra amor. Y eso nos trae un mensaje directamente a nosotros. A veces nosotros queremos evangelizar a la gente, ¿verdad? Como decimos allá en Puerto Rico, a la cañona. Y eso no es así. Nosotros tenemos que poner el amor al frente. Dicen que con que tú ames a tu prójimo, a Dios sobre todas las cosas, y ames a tu prójimo como a ti mismo, ya con eso, si lo haces, tú eres salvo. Si tú haces eso, tú eres salvo. Así que imagínate si tú tienes que amar. Él pastoreó también la iglesia de Éfeso, como 2 o 3 años también, eso aparece en la historia. Y murió a los 98 años. En el 98 después de Cristo, no a los 98 años, en el 98 después de Cristo. Murió. Así que dice que murió anciano, muy anciano, que lo tenían que llevar a la iglesia de Éfeso, que era su iglesia, lo tenían que llevar entre 2 personas cargándolo, o sea, ayudándolo, porque no podía ya caminar. Ese es el apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis. Ya tenemos cosas como que, ¿verdad?, de esta persona, de quién era esta persona que escribió el Apocalipsis. Que siempre, pues, lo más que notábamos que se decía de él era que durmió en el pecho del Señor, y que era un apóstol del amor. Pero esos otros datos, pues, no sabíamos mucho, y pues, gracias a Dios, literatura que tengo por ahí de los apóstoles, pues se la saqué un momentito esta tarde para dársela antes de comenzar, porque me gusta hablar siempre de los autores. Hablamos también de Daniel, y conocieron a Daniel, y Daniel y Juan pueden ser hermanos casi. Son hermanos en la fe, pero pueden ser hermanos de sangre, porque se parecen mucho y tuvieron más o menos unas experiencias muy, muy similares. Eran 2 personas muy similares.
Lo único que Daniel era un poquito más tranquilito que Juan. Juan decía que era violento al principio, pero las cosas, las experiencias lo fueron ablandando, ¿no? Lo fueron ablandando. Ya después de los 3 años, ya Jesús vio que el hombre se le podía entregar la mamá. Así que él se llevó la madre de Jesús y pues los últimos días de María dice que estuvieron juntos allá en el hogar de donde vivía Juan. Eso dice la historia. Bueno, el Apocalipsis es el último libro de las Sagradas Escrituras, todos lo sabemos. Es al Nuevo Testamento lo que el libro de Daniel es al Antiguo. Es un libro similar, que tiene historia, pero tiene también escatología, cosas que no han sucedido aún del futuro. Su mensaje y su contenido son cruciales para entender cómo Dios ha de establecer su soberanía en medio de los hombres. O sea, este es el último, si fuera una obra, el último, sube el telón y vamos a darle el último episodio. Pues nosotros estamos viviendo el último episodio. Lo que pasa es que la cuenta regresiva no ha empezado. El reloj de Dios no se está moviendo y está todavía detenido. Después de que se va a empezar a mover el reloj, después del rapto de la iglesia, después que la iglesia desaparezca de aquí, entonces el reloj de Dios va a empezar a moverse y la señal va a estar sobre el pueblo de Israel. Así que eso es lo que estamos esperando nosotros, y eso puede suceder después de esta noche. Nosotros nos podemos ir esta noche mismo con el Señor. Por eso es que yo no digo que se preparen, sino que estén preparados. Nosotros tenemos que estar preparados para irnos en cualquier momento con el Señor. Que si faltan señales, nómbrame cuál. Porque si es predicado este evangelio a toda criatura, mira, esto mismo que tú estás viendo aquí, a lo mejor en China, la semana que viene me van a ver, y en Rusia, y en todos los lados, porque este aparatito llega a todas las partes del mundo. Los indígenas, pues lo están a todo lo que da, hermano. La iglesia está haciendo su labor hay mucha gente indígena que se está propagando, y entre ellos mismos se están evangelizando. O sea, nosotros no sabemos quién es la última persona que va a recibir el evangelio y que el Señor va a decir, bueno, nos vamos ahora. Así que como usted no sabe eso, usted tiene que estar preparado para irse esta misma noche si el Señor decide hacerlo. Así que antes de las elecciones, qué bueno sería. Sería tremendo. El Apocalipsis describe los acontecimientos que culminarán con la entronización de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que la culminación de todo esto la vamos a ver aquí durante este estudio de Apocalipsis, durante los próximos par de meses quizás, o un poquito más, porque el libro pues lo vamos a estudiar poco a poco. No, yo no le voy a dar algo así rápido y saltarle las cosas. No, vamos a coger cosa por cosa, vamos a estudiar. Si vamos a estudiar y escudriñar las escrituras, las vamos a escudriñar y vamos a ver por menor. Si estamos un poquito lentos en algunas áreas que son demasiado fuertes, pues vamos a tratar de escudriñar y buscar, a ver entre todos todas estas cosas, porque el libro vale la pena hacerlo. Es decir, cuando él ha de ejercer su autoridad absoluta dentro de la historia. El Dios de la historia que nosotros conocemos, Jesucristo, el que vino y murió, pero que era antes de, pues ahora, después de, viene a culminar en su historia con la entronización, que es en su trono de gloria, ¿no? Ahí la coronación del Señor va a culminar. Y eso vamos a ser testigos nosotros, la iglesia. Eso es un privilegio increíble. Este libro pertenece al género literario apocalíptico, o sea que quiere decir revelaciones.
Este tipo de literatura posee las siguientes características. ¿Quiere anotar? El mensaje comunica a través El mensaje comunica a través de símbolos y visiones, es la primera. Una característica. La segunda, la presencia de un mensajero celestial que declara o interpreta el significado de dichos símbolos. Estos son los ángeles. Y el tercero es la fuerza del mensaje es eminentemente profética y más aún escatológica. Y esta literatura se escribió primordialmente en un entorno de exilio. Ya sabemos que Juan lo exiliaron para Patmos, para la isla de Patmos, que era una cárcel. Y ahí, pues en ese exilio fue que recibió toda esa revelación de Apocalipsis. Y pues me imagino que escribió todos los borradores ahí también. En este sentido, el Apocalipsis pertenece al mismo género literario, escuche de esto, que los libros de Daniel, Ezequiel y Zacarías. Quiere decir que Daniel, Ezequiel y Zacarías, ya antes saben de Daniel, pero de Ezequiel y Zacarías no, que son escatológicos. Hay mucha escatología en esos tres libros. Así que pues, si tiene escatología y nos interesa la escatología, pues vamos a ir a Ezequiel y vamos a ir a Zacarías. Si usted quiere quedarse en Apocalipsis nada más y dedicarle a Apocalipsis, dedíquele. Pero si usted es de las personas que tiene mucho tiempo para leer y eso, pues puedes pensar o Ezequiel o Zacarías, que son dos libros escatológicos y muchas veces se citan dentro de estos libros. Por lo menos en Daniel se citaba bastante los dos, Ezequiel y Zacarías. Creo que la importancia que se le ha dado a este libro dentro del pueblo de Dios, escuche, es liviana. O sea que nosotros vemos poca acción, poca mención de este libro en las congregaciones. Y no es una crítica de mala fe, es una crítica de buena fe. Es una crítica de exhortación, es una crítica de motivación, es una crítica para que empecemos la búsqueda de todas estas cosas. No, que eso nosotros no vamos a estar para... Mire, hermano, usted tiene que saber cómo todo esto va a terminar. Olvídese si usted va a estar o no va a estar. Usted va a estar, si usted está muerto, lo va a ver, y si está vivo, lo va a ver. Como quiera que sea, lo va a ver. Porque si usted muere, va al cielo y va a estar con Jesucristo y va a ver todas estas cosas, va a ver los finales. ¿Ok? Pero lo más importante es que nosotros alertemos al pueblo de las cosas terribles que vienen para que ellos se animen y busquen de Dios. Y así nosotros terminamos de evangelizar el pueblo de Dios, el pueblo que no conoce a Dios, ¿no? Esa es nuestra encomienda. Y es bueno que nosotros dominemos todo esto, porque este libro es la revelación de Dios de cómo todo va a terminar. Y si no te interesa eso, pues no sé qué, ¿verdad? ¿Qué te interesará? Porque esas son las cosas de Dios. Así que este libro yo creo que es uno de los más importantes de la vida. Todos son importantes porque están escritos por el Espíritu Santo y son revelaciones de Dios. Pero que no se ha cumplido mucho de él, pues es importante que lo leamos, a ver qué es lo que falta. Creo que la importancia que se le ha dado a este libro dentro del pueblo de Dios es liviana. No hemos valorado lo que tenemos de frente, hemos ignorado el libro y su contenido. Estas son palabras mías, de ningún escritor. La múltiple interpretación ha desanimado a muchos. Por el contrario, cuando algo no está claro, debemos esforzarnos por aclararlo, aunque nos cueste trabajo. Mucha gente se desanima porque hay muchas escuelas, hay mucha gente que cree unas cosas, muchos que creen que otras. Entonces, pues los hermanos líderes no quieren meterse en eso porque la iglesia entonces se divide. No, hermano, pues la responsabilidad es de que nosotros estudiemos bien esto, vayamos al fondo y le digamos a los hermanos que las cosas que no son esenciales, que no tienen que ver con la salvación, pues podemos tener diferencias. Pero hay unas cosas esenciales que vamos todos a coincidir.
que Jesús es el Señor, que Jesús sana y salva, que Él viene pronto por su iglesia y que pues, vienen tiempos malos y todo este tipo de cosas que son cosas esenciales, básicas. Ahora, ¿cuándo los el año, todo eso? Pues eso nadie lo sabe. Y mucha gente cree que es antes, mucha gente cree que después, pues eso no hay problema. Lo importante es que si es antes o después, usted esté ready, usted esté preparado. Eso es lo importante en esto. Y si algo no está claro, usted aclárelo. Como líder de la iglesia, como pastor, debemos esforzarnos por aclararlo, aunque nos cueste trabajo. Porque cuesta trabajo, hermano, hay que estudiar. Hay que meterse en estos libros, estudiar. Y entonces, la responsabilidad grande es, por lo cual no quieren hablar de esto, es porque no se quieren turbar. Pero eso no quiero decir que es orgullo, pero puede ser. Puede ser. Usted humildemente estúdielo y fájese. Si Dios le ha puesto algo en sus manos, fájese y estudie esto. Pues yo no soy ningún general, pero pues me atreví a hacerlo y lo hice. Puede ser que cometa algún error o algo, pues mire, ahí están ustedes, que es una nube de testigos, como digo yo, para que me corrijan. Yo no tengo ninguna teoría que es infalible. Yo estoy dispuesto, si tú me buscas el texto correcto, yo cambio lo que he creído o lo que en cuanto a este tipo de literatura, ¿verdad? Que puede tener diferentes interpretaciones, porque muchas cosas son símbolos que presentan, ¿verdad? Vamos a ver muchas áreas, lo que hablamos ahorita, que son símbolos y visiones, pues esas símbolos y visiones las vamos a estudiar, a ver qué es eso. Y sobre esto, pues a veces el enemigo no quiere que toquemos esta área. Entonces ese libro, mucha gente lo ha dejado a un lado como no entendible. Pero a mí esos retos me gustan y por eso estoy aquí dirigiéndome a ustedes. Dice el escritor Wilfredo Calderón, dice: he comprobado que el secreto del éxito en el estudio de las escrituras, escuche, y especialmente del libro de Apocalipsis, consiste en, escuche, recibir y seguir dirección del Espíritu Santo. Es que tenemos que meternos con Dios, hermano. Esa es una de las cosas principales de meternos en estos libros. Nos tenemos que meter con Dios, el Espíritu Santo, orar al Señor, ponernos sensibles al Espíritu para poder entender todo esto y que estas cosas se nos queden en la mente, que nos quepa en el entendimiento. Perdón. No solo para adquirir entendimiento sobre la revelación, sino también para aplicar toda la verdad profética a la vida personal. Ya no solamente el entendimiento de saber todos estos acontecimientos, sino cuál es el alimento para mi alma de toda esta literatura. Eso es una de las cosas más importantes. El propósito de esta clase es motivar al creyente para que estudie el libro y juntos poder interpretarlo para provecho del cuerpo de Jesucristo. Eso es básico. El Apocalipsis enseña con énfasis que Jesucristo reinará con poder y gloria, pero antes de juzgar a todos sus enemigos. ¿Okay? Cuando Él vaya a reinar, ya antes de eso, va a juzgar a sus enemigos. En este libro se ven cumplidas todas las promesas, estamos hablando de Apocalipsis, de Dios de manera clara y definitiva, total. Así que cuando vayamos a través del libro, vamos a ver todas las promesas cumplidas de Dios de una manera clara y definitiva. El libro Apocalipsis ocupa un lugar en el canon sagrado. O sea, este libro se pasó por el filtro del canon sagrado. ¿Y qué es el canon sagrado? Yo sé que muchos lo saben, pero para el beneficio de los que no sepan, el canon sagrado o el canon son unas reglas espirituales, ¿verdad?, que son el filtro de cada uno de los libros que está en la palabra de Dios. Repito, el canon son las reglas
o el filtro, que toma todos estos libros bíblicos y los hace genuinos, bíblicos. Porque otros libros no pasan en ese canon, pues porque no pasan esas reglas. Así que tienen que estar bajo las reglas del canon. Y Apocalipsis, aunque escribieron mucho, porque el enemigo es bien astuto, para aquel tiempo escribieron el Apocalipsis. Usted puede buscar ahí, mire, si usted quiere buscar en el mismo Google, usted busca ahí y pone libros Apocalipsis o similares y le van a aparecer un sinnúmero de libros. No se ponga a leer mucha basura de esa, porque si no entran en el canon, no edifican. Hay unos que fueron escritos más o menos contemporáneos y lo único bueno que tiene es la historia, sacar un poquito de la historia y eso, pero en cuanto a otras cosas te puedes confundir. Yo te recomiendo que no los busques ni los leas. Lee este y si te cansa, y si lo terminas, léelo otra vez. Y léelo otra vez. Y léete Daniel, y léete Ezequiel. Y lee, si quieres, es que la escatología está aquí toda en la palabra. Tú no necesitas más nada afuera. Pero para aquel tiempo había mucho, entonces tenía que estar ese reglamento del canon, ¿verdad? Que el mismo Espíritu Santo inspiró y puso esas reglas para que nosotros podamos ver qué libros son o qué libros no son. Y tenemos, gracias a Dios, pues tenemos nuestra Biblia, ¿no? Y podemos mirarla. Pertenece al canon, pues lo escribió el apóstol Juan bajo la supervisión del Espíritu Santo, nada más y nada menos. La fecha de este escrito fue para el 95 aproximadamente después de Cristo. Fecha en la cual el apóstol más o menos murió en el 98 después de Cristo, como 3 años antes. Acuérdense que esto debía ser como un borrador que él traía de la isla de Patmos. Él estuvo 3 años en Patmos, preso, y me imagino que ese borrador de toda esa experiencia, que yo no creo que esa experiencia se le borre a nadie, hermano, porque allí se le apareció Jesucristo, se le aparecieron ángeles y esas experiencias yo creo que eso marcó a este hombre de una forma que él no tenía ni que tener borradores para eso. El Apocalipsis es un libro profético, eso lo sabemos. Sus profecías tienen que ver con acontecimientos que fundamentalmente aún están por ocurrir, por eso es escatológico. Esa es la definición de escatológico, acontecimientos que fundamentalmente aún están por ocurrir. Esa es la definición de escatología. Los capítulos, escuche, del 4 al 22 tratan de cuestiones relacionadas con las cosas que van a suceder antes, durante y después de la segunda venida de Cristo. Antes, durante y después de la segunda venida de Cristo van a suceder. ¿Okay? En este sentido, el Apocalipsis se escribió por mandato expreso del Señor Jesucristo. En el 1.19, si ustedes buscan el capítulo 1, en el 19 dice, el que dicta este libro es Jesús. Aquí Jesús lo dicta y hay ángeles que entran en acción comunicándolo lo que Jesús le comunica, pero aquí el principal es Jesucristo, el que comunica todo esto, no es nadie en particular. ¿Ok? Dice el 1.19, escribe las cosas, este es Jesús hablando a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Ese fue el mandato del Señor Jesucristo, para dar a conocer al pueblo de Dios que Él es soberano. Ese propósito, tiene control de todas las cosas y que ha de consumar su plan y cumplir todas sus promesas tanto a su iglesia como a Israel y a las naciones del mundo. ¿Okay? Esta es la culminación. Por eso es que es interesantísimo este libro, porque es la culminación, es el final, donde va a aparecer otra vez Jesús en la historia.
Jesús ya apareció, ¿verdad? Hace 2000 y pico de años ya atrás, y estuvo con nosotros y nos acompañó y nos dio el ejemplo. Estuvo ahí 3 años ministrando, pero Él vuelve, Él regresa, y tú tienes que estar pendiente cuando Él se reanuda en la historia, cuando vuelve otra vez a la historia. ¿Okay? Y tenemos que estar pendientes. Pero acuérdese que Él también estaba anunciado que iban a nacer en Belén. Todo eso lo decían los libros del Antiguo Testamento. Pero aquella gente religiosa de aquel tiempo, casi todos se turbaron y estaban metidos en la religión de tal forma que no pudieron entender que ese muchachito de Nazaret, que decían que de Nazaret puede salir algo bueno, que ese muchachito de Nazaret, el hijo del carpintero de José y María, que era Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Y es que no buscaron las señales, porque las señales estaban ahí. Y pasó como dice Isaías, muestra hasta la muerte, y muerte de cruz. Lacerado fue por sus llagas fuimos curados. Y todo ese capítulo 55, creo, 53 de Isaías habla del Jesucristo, de que él pasa. Y Isaías existía, hermano. Cuando los fariseos y toda esta gente que lo crucificaron, ya Isaías era un libro que hace tiempo que ellos, la Torá estaba con ellos, y la Septuaginta se había hecho ya. Nosotros estudiamos eso en Daniel, que ya la Septuaginta estaba hecha, y en griego, que todos esos romanos en Roma, ese idioma se sabía, porque era un idioma oficial. Por eso hablan mucho de los grecos romanos, porque ese idioma se entendía entre los romanos, ¿no? Así que no había excusa. Ahora, ¿en qué espíritu estaban? Ustedes tienen que tener cuidado, porque el espíritu, la misma palabra dice que probemos los espíritus, porque hay espíritus de confusión que son bien parecidos a las cosas de Dios. Entonces ahí que se meten las falsas doctrinas y la gente siente y todo, pero si no está como está en la Biblia, por eso es que tenemos que tener el reglamento, que es la palabra de Dios, porque aunque usted sienta escalofrío y temblor, no necesariamente tiene que ser el Espíritu Santo, porque usted puede hablar en otras lenguas. Mire, usted puede hablar en otras lenguas, usted puede recibir temblores y puede hablar muchas cosas, y si no está en la palabra de Dios lo que usted está haciendo, usted está en una doctrina de error, y lo que están hablando por usted son demonios que imitan a las cosas de Dios. Así que usted tiene que tener mucho cuidado, usted tiene que conocer la palabra de Dios, y la palabra de Dios está ahí para que la conozca. Lo que pasa es que la gente quiere tocar de oído, porque tocar de oído, tú sabes, oyendo a otra persona, ¿no? Y dice la palabra que la fe viene por el oír. Claro que viene por el oír. Ahora, yo estoy seguro que en aquel tiempo casi nadie leía, y por eso pusieron eso ahí. Acuérdense que las cosas culturales están en la palabra también. En aquella época mucha gente no leía, pero pues si fuera ahora que la dictaran, podría decir diferente. Podría decir que la fe viene por el oír, y leer la palabra de Dios, leerla también, porque la podemos leer, ¿verdad? Y oírla. Pero en aquel tiempo se escuchaban, y el pueblo de Israel contaba las historias, los padres a los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, y esa fe pasaba por el oír, ¿no? Y le hablaban, y esa fe pasaba. Pero hoy día, si tenemos, aquí yo tengo como 20 Biblias. Imagínense, yo no sé cuántas tienes allá. Lo importante es que esas Biblias no tengan polvo encima, y que la abramos, la estudiemos, la escudriñemos, porque tenemos la verdad ahí. Y si caemos en una doctrina de errores, ¿por qué queremos, hermano? Porque ahí las instrucciones están claras, y estamos nosotros para entonces ayudar a los que menos entienden, y a los que entran nuevos, dirigirlos y ayudarlos en la palabra de Dios, porque tenemos que buscar de la palabra de Dios, porque es la única que nos va a llevar a toda verdad, la palabra de Dios. Así que usted
métase en la palabra de Dios. Porque cualquier cosa por ahí, y hoy día, hermano, escuche, hay mucho espíritu por ahí raro, ¿ok? Hay mucho espíritu raro y mucha doctrina rara por ahí. Que usted tiene que saber qué es lo que usted va a hacer. Así que usted tiene que estudiar las escrituras. Trata de estudiarlas, no se me ponga vago. Estudie las escrituras. Aquí estamos pues dando esto para que se nos haga más fácil, ¿verdad? Nos entretenemos un ratito los domingos y estudiamos la palabra de Dios. Y nos gozamos, estamos en nuestra casa y seguimos hacia adelante. Ok. Seguimos por aquí. Estábamos en Apocalipsis, que se escribió por mandato expreso del Señor Jesucristo. Ya leí el 1.19, para dar a conocer al pueblo de Dios que el soberano tiene control de todas las cosas y que ha de consumar su plan y cumplir todas sus promesas, tanto a su iglesia como a Israel y a las naciones del mundo. Este libro se ven cumplidas muchas de las profecías pronunciadas por Daniel 2.7. Usted sabe que Daniel 2.7 está la estatua de las naciones, que fue persa, los babilonios, persas, los griegos, los romanos, después siguió por ahí para abajo, todo eso está en Daniel, y después sigue después de los persas y los griegos, se dividen los griegos y sale Antíoco, el diablo ese, anticristo, eso lo estudiamos también. El contenido del libro pone de manifiesto quién de verdad es el Señor soberano del universo. La palabra Apocalipsis, ¿qué es eso? Se compone de dos partes. Apo, que quiere decir lejos de. Apo quiere decir lejos de. Y calipsis es un velo. Cuando lo unimos, Apocalipsis quiere decir, por tanto, desvelar o revelar. No era un principio, no era al principio una palabra religiosa. Quería decir sencillamente el descubrimiento de cualquier hecho. Así que por eso se llama Apocalipsis, revelaciones. Ok. En el capítulo 1, versículo de 1 al 3, dice así, la palabra en el nombre del Padre y del Hijo de Jesús. Padre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se me traba la lengua. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que está claro que es Juan el que está ahí envuelto, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hasta pone una bienaventuranza. Si un libro pone una bienaventuranza, usted puede estar seguro que es bien importante, porque el que escribe esto es Jesucristo. Así que ningún otro libro está expresamente dictado por Jesucristo, y este está dictado por Jesucristo. Y hermanos, el menos que se lee. O sea que vamos a leerlo. Las cosas que has visto, 1 al 3. Dice, la revelación de Jesucristo. Estos versículos constituyen un verdadero prólogo, en el cual destacan varios elementos de interés para el estudio de Apocalipsis. Aquí nos enteramos que esta es una revelación de origen divino. Revelación de origen divino. Y que el autor es solamente uno de los medios de los que Dios se vale para dar a conocer su voluntad. ¿Okay? Que es Juan. Acto seguido, vemos la secuencia de pasos
en la producción y transmisión de las profecías de este libro. Okay. Ahora vamos a esos pasos. Okay. Secuencia de pasos. Dios el Padre es el originador de esta revelación. Dios le dio. ¿Okay? Dios le dio. Todo lo que estamos hablando está en el versículo. ¿Okay? Usted puede ver ahí en la segunda línea del 1:1, Dios le dio. A su Hijo las demás cosas, como Jesús mismo lo indica en Juan 3:35. Juan 3:35 dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Segunda secuencia. Jesús es el revelador. Esta es la revelación de Jesucristo, por cuanto le fue entregada por el Padre para darla a conocer a la iglesia. Esto es para nosotros, hermanos, y es una revelación de Jesucristo. En ningún libro de la Biblia usted lee que esto es una revelación del mismo Jesucristo hablando. Así que este libro es sumamente importante. Por cuanto le fue entregada por el Padre para darla a conocer a la iglesia. Número 3. Los ángeles le comunican la revelación de Dios. Dios declaró esta revelación de Jesucristo enviándola por medio de su ángel. Si tienes un ángel también que comunica, pues los ángeles, el ministerio de los ángeles es ser mensajero. Juan fue el receptor y transmisor, Juan, el apóstol, de este mensaje. Es el que transmite, ¿verdad? Él es el que lo recibe y él es el que lo transmite. ¿Okay? Él se identifica como su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Ahí lo tiene, para manifestar a su siervo las cosas que debe ser. Todas esas cosas son lo que dice el 1:1:1:2. Okay. Dios proveyó esta revelación para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. 1:2. El apóstol da testimonio leal de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. El apóstol lo escribió fielmente bajo la dirección del Espíritu Santo. El 1:3. En la iglesia primitiva era costumbre que una persona leyera un pasaje en voz alta. Escuche esto. El que lee, mientras los demás escuchaban, los que oyen. El mensaje de Apocalipsis y su bienaventuranza puede ser recibido por quienes escuchan, pero solo si además de escucharlo también obedecieren. El tiempo está cerca a su venida. Mire, le voy a explicar esto, que parece jeringonza. Mucha gente dice, no, porque ese libro, si tú lo lees, es de bendición. Gloria a Dios. Toda la palabra es de bendición si tú la lees. Pero si tú la lees nada más, no. Si tú la lees, la escuchas y la obedeces. Tienen que estar esos tres elementos. Si la lees, la escuchas y la obedeces. Ahí, eso es una fórmula que es igual, lee, escucha y obedece, es igual a bendición. Porque entonces, si tú lees esto, ya hay una bendición ya así. No, esto te tiene que leerla, pero obedecer lo que dice el libro y vivir como un cristiano para usted recibir esta bendición. Así que como usted está en el cuerpo, usted lee, obedece y recibe la bendición cada vez que lee este libro. Ahora completamos la cosa, ¿verdad? Pero mucha gente dice, no, porque tú lees eso y ya es bendición. No, eso no. Tienes que hacerlo bien hecho. Vamos al 4, del 4 al 6. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de las 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos,
y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes, escuche, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 4 al 6. Wow. Qué tronco de versículo el 4 al 6. Las iglesias las mencionadas no son las únicas iglesias en aquel tiempo. Mencionan las iglesias de Asia, de esa parte de Turquía, que es hoy Turquía, que estaba Éfeso, Pergamino, toda esta Esmirna, estaba la Odisea, y todas estas que vamos a estudiar, que son 7, ¿ok? Dice, las iglesias mencionadas no son las únicas iglesias en aquel tiempo, habían otras iglesias, pero las mencionadas, las 7 iglesias que selecciona a Cristo son como un símbolo de totalidad e implican a través de ellas el autor se dirige a toda la iglesia. Esta jeringosa se la traduzco. Aquí dice a las 7 iglesias, pero es un escogido que el Señor ha hecho de esas 7 iglesias que van a representar todas las otras iglesias. Así que estas 7 iglesias representan todas las iglesias. Y sobre eso vamos a entrar bastante, porque el primer capítulo, pues, es la parte que nosotros estamos, la parte de las iglesias, el 2 y el 3. En el capítulo 2 y 3 vamos a entrar en el área de las iglesias. Ok. Espero que me estés viendo, porque aquí me dice que tiene problema con la así que espero que usted me siga viendo. Yo voy a espero que me pongan por ahí que me siguen viendo para yo seguir tranquilito, pues yo no los veo a ustedes, pero yo sé que ustedes me están viendo, así que pónganme a alguien, cualquiera, el primero que escriba ahí, te seguimos viendo y ya yo sigo tranquilo. Ok, la referencia de los 7 espíritus. Ok, la referencia a los 7 espíritus es una referencia al Espíritu Santo en la perfección. Escuche, porque a veces leemos cosas y no las entendemos. Ahí habla de los 7 espíritus en el 4, al final, que están delante de su trono, ¿ok? La referencia de los 7 espíritus es una referencia al Espíritu Santo en la perfección de sus diversas actividades. El Espíritu Santo en su plenitud, obrando en el mundo en anticipación de una intervención soberana de Dios que están delante de su trono. Parece ser que el Espíritu Santo ocupa una posición administrativa en una capacidad judicial. Entonces, lo que pasa es que con estos 7 espíritus es que hace diferentes y diversas cosas, ¿no? Y eso es lo que pasa. En el Apocalipsis el Espíritu Santo se revela como el Espíritu de juicio. La persona de Cristo recibe una triple exaltación. Está como profeta, estoy hablando de el testigo fiel, Juan 7:7, testifica que las obras del mundo son malas. Como sacerdote, la persona de Cristo recibe una triple exaltación, ¿ok? Es como profeta, como sacerdote y como rey y mesías, ¿ok? Como profeta, el testigo fiel de Juan 7:7 que testifica que las obras del mundo son malas. Como sacerdote, que dice el primogénito de los muertos, el primero como el que resucitó de los muertos, como sacerdote. Y como rey Mesías, el soberano de los reyes de la tierra. En su segunda venida, rey de reyes. Nos amó, nos visitó para darnos ejemplo y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Ve? Esas son cosas que no se pueden cambiar. Esas son columnas del templo
que son firmes, que sostienen, ¿verdad?, la iglesia. Y es importante que esas áreas no podemos permitir que nos las cambien, porque Él nos salvó, Él nos lavó con su sangre, nos amó primero, ¿eh? Nos hizo reyes y sacerdotes. ¡Wow, qué privilegio! O sea, que usted no va a estar como un espectador allí en el cielo, ¿ok? Usted va a tener su rango. Vamos a estar como reyes y sacerdotes. Esa es la iglesia, para Dios su Padre. Esta presenta dos áreas: su redención colectiva, un reino, Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Tú eres libre de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas que engañaron a Eva allá al principio y a Adán, y se apoderó el pecado del mundo. Ahora nosotros somos librados, ¿ok? Jesús murió para librarnos a nosotros de las tinieblas, ¿ok? Y las tinieblas no tienen potestad. Y trasladado al reino de su amado Hijo, y lo que hizo por ti y por mí individualmente. Somos sacerdotes para Dios su Padre. Segunda de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Escuche para que te goce. Que somos nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ese es el propósito, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1:7. He aquí que viene con las nubes la majestuosidad, y todo ojo le verá, y será un suceso de alcance universal, lo que les traspasaron los que siguen crucificándole. ¿Okay? Esto es lo que dice. Pero eso va a ser un acontecimiento universal. Nosotros lo vamos a ver. Todo dice que todo ojo le verá. Y si dice que todo ojo le verá, hermano, todo ojo le va a ver. Y ahora con estas facilidades que tenemos satélite y todo, así que van a haber 2 o 3 emisoras que van a captar eso en el momento y van a ver, ¿ok? Y los que estén en un sitio que no puedan ver, van a verlo grabado. Porque aquí tú sabes que ahora las cosas se graban y se ponen en las noticias, así que todo ojo lo verá. Así que dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Esto es algo que agridulce. Unos llorarán de alegría y otros de arrepentimiento. Pues cuando él aparezca allá arriba, hermano, en ese caballo blanco, con esa multitud de gente que somos nosotros, los reyes sacerdotes, que yo creo que lo venimos acompañando, y él venga y dice que una espada va a salir, porque van a estar oprimiendo al pueblo en ese momento de Israel, y ahí es que se va a cumplir la promesa de Abraham. Ese acontecimiento, entonces dice que unos van a mirar, y dice que unos llorarán de alegría, que son los, me imagino, el pueblo ese escogido, que van a morir 2/3 partes, pero va a quedar una 1/3 parte de los israelíes que él viene a defender, hermano, al final. Estamos hablando del final. Y entonces, pero van a haber unos impíos todavía, una gente, y los mismos judíos que no creen, que creen todavía en él, que van a lamentar. Así que van a ver, por eso es que se dice que va a haber algo agridulce, porque unos van a estar gozosos, pero otros van a estar arrepentidos. Y entonces el 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. El libro es dirigido a los lectores griegos. En aquel momento, usted sabe que es para los lectores griegos. Así que se escribe en griego, yo soy el alfa y omega, que son las primeras, la primera y la última palabra del alfabeto griego. Estas siglas del principio y fin del alfabeto griego. Dice el Señor, destaca su soberanía, el que es, que era y que ha de venir. Él se establecerá dentro del tiempo
la historia y en medio de los hombres cuando el Señor Jesucristo venga con poder y gloria para tomar su reino mesiánico e implantar su paz y justicia en este mundo. Ya de preámbulo, ya en este primer capítulo, estamos mencionando que Él viene con poder, Él viene con gloria, que Él viene a establecer su reino, su historia va a continuar aquí en la tierra, Él viene a establecer aquí su trono, hermano, lo va a poner su trono aquí, y aquí vamos a vivir 1000 años con Él. Eso es lo que creemos, y eso es lo que dice la palabra. Dice, yo Juan, este es el 1:9. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Identificación de Juan. ¿Ok? Ese es Juan identificándose en el libro de Apocalipsis. El 1:10-11 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Okay? Ese es el 1:10-11. El versículo 10 enseña cuando estaba en Patmos, le hizo experimentar un éxtasis. O sea, cuando él estaba ahí preso, que vivía en esa cueva, que su almohadita era una piedra, como dijimos al principio, que hablamos de él lo transportó espiritualmente a esa visión, al apóstol, y lo puso en una situación donde contempló las escenas de lo que ha de ocurrir durante el periodo del tiempo en el Antiguo Testamento. Se llama el día de Jehová. Y en el Nuevo Testamento se dice el día del Señor. O sea que el Señor lo transportó a ese momento. Wow, debió ser brutal, porque esa cueva, las cuevas son oscuras. Así que yo no sé si usted fue a Puerto Rico al cine Cinerama, que eran unas pantallas que daban curvas así. Pero o ha ido a ver los astros, a este sitio donde se ven las estrellas y todo eso. Allá en Nueva York a mí me llevaron y tú ves los meteoritos cayendo y todo ese tipo de cosas. Pues yo me imagino que esa cueva se volvió eso mismo, la cueva de Juan, que Juan miraba y veía todo ese acontecimiento ahí en esa cueva. Pero las cuevas son oscuras, así que tenía ahí mismo las pantallas que el Señor le puso. Debió ser una cosa espectacular. Luego escucha un sonido de trompeta, imagínate, eso es en una cueva. Significa solemnidad y la gran voz en una convocatoria a quienes lo oyen. ¿Okay? Ustedes saben que las trompetas significaban eso, como una entrada, el anuncio de un rey que venía. Pues ahí el Rey de Reyes es el que viene. El que habla con gran voz se manda a escribir en un libro que debía enviar a las 7 iglesias localizadas en Asia Menor. O sea que el mensaje fue claro. Tú vas a ir a dar este mensaje para las 7 iglesias de aquí de Asia. ¿Okay? El 1, 12 y 13. Ya estamos terminando porque se nos está haciendo un poquito tarde. Pero no se apure porque esto sigue día a día, ¿sabe? No se preocupe. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho como un cinto de oro. Ok, si describimos esta parte ahora, la función principal del candelero era alumbrar.
él vio un candelero. En el Antiguo Testamento Israel tenía la responsabilidad de ser la luz a las naciones paganas, pero fracasó, ¿okay?, en su cometido, y en lugar de la luz produjo tinieblas. La iglesia, usted y yo, la iglesia como cuerpo de Cristo, y las asambleas locales, como las menciona en el Apocalipsis 1:11, tienen la responsabilidad, escuche, y la misión de ser luces en el mundo. El Señor dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. O sea que los 7 candeleros representan a las 7 iglesias, y al mismo tiempo simbolizan la misión encomendada a dichas iglesias de ser la luz y testimonio para la gloria en del mundo, en el mundo. ¿Okay? Nosotros, la iglesia, somos esas 7 iglesias de ese candelero, somos lo que vamos a llevar la luz a diferentes sitios, y eso tú lo sabes y yo lo sé. Ya hasta aquí vamos a dejar, hasta el 12:13, porque esta básicamente es la descripción que dio Daniel, que vio Daniel cuando se manifiestó el Señor Jesucristo. Así que la dejamos en el 1, 12 y 13, porque vamos a coger la oración, que nosotros entendemos que es una parte bien importante de esto que estamos haciendo, porque tenemos que mezclar el estudio, el conocimiento y la oración. ¿Bien? No podemos dejar la oración, porque esto es lo que nos sostiene, la oración y el estudio. ¿Ok? Así que vamos a estudiar. Le doy gracias por su atención. Vamos ahora a hacer una oración por las peticiones que han mandado, y usted me acompaña a mí en lo que estamos orando. Usted me acompaña y vamos a orar juntos y unánime. Así que ahí donde tú estás, ponte en comunión con la persona. Si estás con otra persona, pues te coge de la mano, así, son marido y mujer, ¿verdad? Y se ponen en comunión conmigo para que Dios conceda nuestras peticiones. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por esta preciosa noche. Gracias porque en estas cosas de estudio, Señor, esto no nos gusta tanto que el tiempo se nos va corriendo, volando, Dios del cielo. Porque tu palabra es interesantísima, tu palabra es eficaz. Tu palabra es la verdad, Señor, y parece que nos entramos y nos metemos en la eternidad, y esta hora se va como 15 minutos, Señor. Gracias por este momento tan especial que lo pasamos contigo en la eternidad, Señor, hablando de tu palabra y de tus cosas grandes, Señor, de esta revelación que le diste a tu siervo Juan en aquel lugar tan difícil, Señor, porque era una cárcel, era una cueva, su almohada eran piedras, Señor. Qué difícil para este hombre, Señor, pero qué glorioso, Señor, esa revelación que tú le diste a este apóstol, Padre Celestial. Gracias por él, que él recibió y nos transmitió a nosotros todo esto. Y ahora esta noche es de bendición para nuestras vidas y para cada una de las familias que están escuchando esta revelación, esta gran revelación, que es el mostrar cuándo tú te vas a postrar en la historia, te vas a reunir con nosotros en la historia otra vez pronto, un poquito más al frente, vas a entrar en la historia, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, gracias. Te queremos presentar a estas personas ahora que estamos en comunión contigo, Señor, y llegamos a tu trono, y te queremos presentar a Iván Ocasio, Señor, que tuvo una caída, una fractura, Señor, una pierna, Señor, Padre, te rogamos por ella, Señor, Padre Celestial. Nuestra hermana Ivonne Ocasio, te la presentamos de una forma especial. Glorifícate en su vida, ayúdala, Señor, a echar adelante, Señor, Padre Celestial. Te presentamos a Mike y a Norma, Señor, te damos gracias porque Mike salió del ventilador del COVID, Señor, y se está recuperando. Gracias, Señor, por Mike, Señor. Te pedimos que tú, Señor, que él te conoció en una ocasión, no sé si está un poquito alejado de ti, pero glorifícate en su vida, ayúdale, Señor, manifiéstate de una forma especial, Señor, a él y a su esposa Norma. Dios, te damos gracias por todas esas cosas. Te damos gracias por Nancy también, que sabemos que se está recuperando de su estómago. Glorifícate en su vida. Ayúdanos, que ella pueda tener, Señor, también una revelación tuya, de parte tuya, Señor, para que ella pueda entender
básicamente quién tú eres, Señor, y entrar y entregarse a ti, Señor. Padre, te presentamos a Anne-Marie, Señor, de Texas. Señor, de una forma especial te la presentamos, una recuperación de una cirugía que ella tuvo. Señor, que ella pueda tener una recuperación rápida, Señor. Glorifícate, Padre, quita todo dolor y toda incomodidad en su vida de una forma especial, Señor. Padre, te presentamos a mis hijos, Señor, te presentamos a Giovanni, a Ivancito, te presentamos a Francia, a mis nietas, Giovanna, te presentamos a Bianca, Señor, oh Padre Celestial, a mi familia, Señor. Padre, te pedimos de una forma especial por ellos, Señor. Reprendemos toda parte del enemigo que quiera romper todas estas cosas, Señor. Glorifícate de una forma especial en cada uno de ellos, Señor. Dale sabiduría para que no tomen malas decisiones. Glorifícate, Padre Celestial. Oh, bendice a mis nietas, Señor. Ayúdalas, Señor. Donde quiera que estén ahora en su casa, glorifícate de una forma especial, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos los que estamos aquí hoy. Señor, que estamos presentes, que estamos cogiendo este estudio, esta familia representada. Señor, hazte, Señor, presente en cada una de estas familias. Recurre, Señor, a cada una de las necesidades, Señor. Cada una de las necesidades que tenemos nosotros como familia, a cada una de las personas representadas aquí. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor. Danos sabiduría, Padre, que podamos ser espirituales para entender esta palabra de bendición, Señor, y pasarla a otras personas, Señor. Ser de bendición a otros. Ayúdanos en esta semana que viene, Señor. Glorifícate de una forma especial. Ayúdanos a todos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y gracias por tu amor y tu misericordia. En nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. A todos los que estuvieron presentes. Toñita, no te había saludado. Dios te bendiga mucho. Amén. A Rodes no la había saludado tampoco. Dios le bendiga a todos. Bendiciones del cielo. Amén. Así que gloria a Dios.